Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saludamos nuevamente hoy miércoles 20 de abril, un programa más de Masterclass. Sean bienvenidos como siempre todos los miércoles y agradecemos a todas las personas que se conectan desde toda la República Mexicana y el extranjero. Por favor, díganos a través del chat desde qué lugar se conecta y en qué ciudad se encuentra. Siempre es muy bello escuchar los mensajes que nos hacen favor de hacernos llegar y saber que en México contamos con una historia gigantesca, una cultura extraordinaria, artes culinarias y ciudades hermosas. Entonces, por favor, ayúdenos a saber desde dónde se conecta, porque nos da mucho gusto saber que de toda la República nos escucha. Y como les decía, bienvenidos a este programa que más adelante estaremos ya presentando a nuestra expositora del día de hoy, que como siempre agradecemos y estaremos presentando unos momentos más. Asimismo, hacerles de su conocimiento que seguimos transmitiendo los programas de La Voz del Residente para que inviten a esta comunidad de médicos en preparación. Son los futuros especialistas del país y por tanto, importante su participación como ponentes y como escuchas de estos programas. Les recordamos que los lunes tenemos anestesiología y otorrino, martes de ginecología y pediatría, hoy miércoles medicina interna y o de urgencias, los jueves oftalmología y ortopedia y los viernes cirugía general. Asimismo, todos los lunes continuamos con nuestro webinar Teoría del caso, siempre un caso de la mano de los expertos. Esta es una barra de programas que ofrece sobre todo la alternativa de compartir experiencias, conocimientos y un proceso de aprendizaje continuo, de capacitación continua que desde hace más de 2 años Medical Legal Center de forma ininterrumpida lo estamos haciendo con mucho gusto, apoyando siempre a la mejor comunidad que son los profesionales de la salud. También les recordamos que Medical Legal Center pone a su disposición alguna plática en torno del marco jurídico legal que hoy en día tiene que ver con su ejercicio profesional, cualquiera que estas sean sus especialidades. Entonces, por tanto, si usted es presidente de algún colegio, pertenece a alguna agrupación, se encuentra en algún hospital y quiere compartir alguno de estos temas, por favor, mándenos su solicitud al correo atención.mlc@gmail.com, atención sin acento .mlc@gmail.com, y con todo gusto programamos una sesión presencial o vía Zoom para que ustedes tengan acceso a esta información que es tan importante para evitar situaciones de riesgo profesional. De la misma forma, les recordamos que por favor síganos a través de las redes sociales, que son Facebook, Instagram, Twitter, y en nuestro canal de YouTube puede volver a revivir los programas de La Voz del Residente, los lunes Teoría del Caso, martes de podcast que nos presenta el licenciado Abraham, siempre un tema interesante. Ayer subió el podcast de en referencia a que la medicina no es una ciencia exacta. Escúchenlo, por favor. Y los miércoles se sube el programa de Masterclass 2 horas después de terminar la sesión. Y bien, pues ahora quiero dar paso a la presentación de nuestra ponente del día de hoy. Ella es la doctora Mariana Vázquez, a quien me voy a permitir presentar. La doctora Mariana Vázquez Cantarell nos va a presentar hoy el tema Estrategias para la observación de hemocomponentes con una alta confiabilidad en el banco de sangre del Centro Médico de Aliento. La doctora Mariana Vázquez Cantarell es jefa y responsable sanitario del Banco de Sangre del Centro Médico de Aliento. También es responsable sanitario del Servicio de Transfusión del Hospital San Angelín Chapultepec. Es asimismo médico especialista en patología clínica. Cuenta con la maestría en Administración y Dirección en Servicios de Salud. Entonces, hoy miércoles 20 de abril, siendo ya las 8:05 de la noche, le damos la bienvenida a nuestra ponente, la doctora Mariana Vázquez Cantarell. Doctora, buenas noches, ¿cómo está? ¿Nos escucha bien? ¿Sí nos escucha, doctora? Nosotros no la escuchamos. Si puede aperturar su micrófono, se lo vamos a agradecer. La escucho muy lejano. No sé si puede aumentar el volumen o acercarse más al micrófono, por favor.
No, doctora, no sé si sea cuestión por los audífonos, con que pueda interactuar directamente con el micrófono de su equipo, quitando los audífonos, quizás eso nos ayude. Subir el volumen también. A ver, si quiere hacer una prueba, doctora, para saber si le escuchamos. ¿Me escucha? Ahorita sí ya le escucho mejor, gracias. ¿Sí me escucha? Ahora yo no le escucho a usted. Por los audífonos, pero mire, si gusta puede comenzar su presentación para que empiece a compartir pantalla, doctora, por favor. ¿Me escucha usted a mí ahí? Sí, aquí le escucho muy bien. No, no le escucho a usted bien. Bueno, nosotros sí la escuchamos bien. Yo creo que va a tener que permanecer cercana a su equipo para que la escuchemos. Ahora sí. Y sí, sí la escucho. Ok. Perfecto, ya, así con el micrófono más abajo, la escuchamos. Les decía que estamos complacidos de que haya aceptado nuestra invitación a participar con este tema, que Aquí. normalmente no hemos tenido muchas temáticas alrededor de las situaciones de los bancos de sangre. Entonces, pues usted, doctora Mariana Vázquez, le dejamos la palabra y la dejamos con el mejor público que son los profesionales de la salud para que nos dé su tema y al terminar vamos a dar un espacio para los preguntas y comentarios de la audiencia, nos ayude a canalizarlos. Entonces, Claro. volvemos a coincidir cuando termine su presentación. Muchas gracias. Adelante, doctora. A usted, a usted. Muy buenas noches a todos. Espero que esto les parezca interesante. Sé que es algo un poco diferente a lo que habitualmente hacemos en la práctica clínica. Sin embargo, la importancia del servicio de banco de sangre y de poderles dar un hemocomponente que tenga una alta confiabilidad es sumamente importante, tanto para el personal del banco de sangre, sobre todo, y lo más importante, para la seguridad del paciente, y obviamente para la seguridad y confianza del médico tratante, que eso es parte de lo más importante, ¿no? Que tenemos. Y aquí cómo avanzo. Ok, bueno, el tema está enfocado a las estrategias. Al estar platicando, pues creí que era importante el que ustedes conozcan las estrategias básicas que se utilizan en los diferentes bancos de sangre. Todos manejamos estrategias en forma totalmente diferente. La estructura normativa es única y la tenemos que cumplir. Sin embargo, la aplicabilidad la realizamos dependiendo del tipo de banco, número de donadores, número de componentes que se generan en forma anual, y en base a eso generamos toda la estructura y todo el programa y planeaciones que se realizan a nivel anual. Nuestras estrategias básicas que nosotros hemos utilizado en nuestro banco de sangre, prácticamente las englobé en las 7 más importantes. Estas 7 más importantes son, en primer lugar, lo más importante, obviamente, y es lo que nos auditan, porque el banco de sangre es uno de los servicios más auditados a nivel nacional y desafortunadamente es de los más auditados en todos los hospitales. Tenemos auditorías de COFEPRIS en forma obligatoria y tenemos que dar acceso a toda la información que se genera, y lo más importante es demostrar el cumplimiento de esta normatividad. Tenemos también, en nuestro caso, en nuestro banco de sangre del Centro Médico de Alinde, tenemos una normatividad opcional que decidimos cumplir para tener una mejor calidad de servicio. Tenemos en nuestra estrategia 3, que es tener una infraestructura adecuada.
La 4 es equipamiento, instrumentos e insumo. Ahorita vamos a ir desglosando cada una. La quinta, que es una de las más importantes, es tener el personal con las competencias requeridas para el personal de banco de sangre. Esto es indispensable que se tenga para poder tener un servicio de calidad y que sea confiable en todas las unidades y hemocomponentes que se proporcionan a nuestros pacientes. La sensibilización para la población usuaria es sumamente importante porque de eso depende el número de donadores que vamos a tener y la disponibilidad de la sangre que el médico usuario requiere para su paciente. El control de calidad para cada una de las áreas del banco de sangre, esto es indispensable y es normativamente auditable. Cuando hablamos de estas estrategias, les comentaba yo que la primera era conocer la normatividad obligatoria. Dentro de la normatividad obligatoria que tenemos que cumplir la norma 253. Esta norma 253 ni siquiera es nueva, fue publicada en el 2012. Entonces ya tenemos 10 años y obviamente eso significa que el personal del banco de sangre debe de conocerla y lo más importante, aplicarla. Tenemos la NOM 07. Esta NOM 07 es enfocada al laboratorio, pero el banco de sangre tiene un área de laboratorio que también tenemos que cumplir con esta normativa. Actualmente está todavía el proyecto de esta norma publicada en el 2017, pero no se ha hecho aún norma. Es un poco más puntual el proyecto de la norma y nos pide que tengamos más veracidad en los resultados, una mayor confiabilidad, y los equipos tienen que estar muchísimo más controlados que en la norma anterior, que la versión del 2011. Obviamente todo el hospital tiene la obligación de cumplir con la NOM 087, que es la ecológica, el manejo de residuos, y todos debemos de conocerla. En el caso del banco de sangre es bastante puntual, sobre todo por el manejo y la producción de biológicos. Y todas las demás normas aplicables, que son más de 72. La segunda estrategia que nosotros decidimos como Banco de Sangre del Centro Médico de Linde adoptar es la normatividad opcional. La opcional no es obligación cumplirla, es algo que uno decide realizarlo. El hospital decidió realizar la aplicabilidad de la ISO 9001 versión 2015 y era una forma de poder demostrar que en el punto 4 de la norma 253 nos exige que tengamos un sistema de gestión de calidad, y entonces era una forma de demostrar que teníamos ese sistema de gestión con esa certificación. Esa certificación se tiene desde hace más de 11 años. Cuando hablamos de la ISO 15189 versión 2012, bueno, es para demostrar la competencia en laboratorios clínicos y banco de sangre. Es una acreditación que estamos intentando obtener. En el banco de sangre del Centro Médico de Linde no solamente pretendemos obtener la de la 15189, sino también cumplir con los criterios de la ABB, tener el desarrollo de estándares de acreditación de estos criterios con enfoque a los programas educativos y obviamente con enfoque a la seguridad del paciente y a las transfusiones que le estamos realizando, así como la atención de nuestros donantes, que tiene que estar asegurada esa atención y darla de calidad y confiabilidad. Nuestra estrategia 3 es obviamente lo más importante también, es tener una infraestructura adecuada. La infraestructura adecuada, eso significa que tenemos que contar con todos los espacios requeridos para el servicio de banco de sangre. Los reglamentos de salud nos piden que tengamos ciertos espacios y ciertos metros por cada personal de salud que trabaja en el servicio de banco de sangre. En el banco de sangre del Centro Médico de Linde nosotros cumplimos con esa normatividad porque forma parte de lo que está por auditarnos ahora sí, en base a la norma, a la ISO 15189. Y también esto requiere que tenemos que tener una distribución que sea funcional. Es importantísima que tengamos un respaldo. Cuando hablamos de hemoderivados, es importante contar con un respaldo de energía eléctrica para poder asegurar que se mantienen en condiciones requeridas nuestros hemocomponentes, y afortunadamente nosotros contamos con una planta de energía eléctrica que entra inmediatamente en el momento en que tenemos problemas con la energía eléctrica federal. Y sin embargo, se cuentan también
con el plan B, que tenemos equipos UPS, que son sistemas de alimentación interrumpidas, en el cual se tiene estos respaldos para la red fría. Nuestra red fría la tenemos bastante controlada. En todos nuestros refrigeradores se mantienen controles estrictos con sensores, y aparte de eso, tenemos pautas de inspección para que el personal sepa la disponibilidad y distribución de cada refrigerador y congelador o ultracongelador. Nuestra cuarta estrategia, pues, es el manejo del equipamiento, instrumentos, insumos. Esta estrategia comprende otras 7 opciones más, pero se las englobé en las más importantes. El equipamiento. ¿Qué es el equipamiento? Bueno, pues el equipamiento se refiere a los analizadores que se requieren en diferentes áreas del servicio de banco de sangre, primordialmente en el área de serología infecciosa, hematología e inmunohematología. Se cuenta también en todos nuestro equipamiento con el plan A, que es, tenemos validación de equipos, calibración de equipos por el proveedor, mantenimientos preventivos, todo con la intención de evitar los mantenimientos correctivos. Sin embargo, si se tienen, se hace el cumplimiento en forma normativa. Y también tenemos el plan B. Este plan B procede o entra en acción si tenemos algún inconveniente con el plan B. En todo banco de sangre tiene que tener un plan de contingencia, y ese plan de contingencia es indispensable que esté documentado, que todo el personal lo conozca, para que todos sepan cómo proceder en estos planes de contingencia. Los instrumentos es indispensable que estén calibrados, que tengan mantenimientos semanales, mensuales, preventivos, y todo tiene que estar documentado porque todo es auditable. Entonces, cuando viene la auditoría, tenemos que demostrar el cumplimiento de todo esto, tanto en el equipamiento, o sea, o los analizadores, como en el caso de los instrumentos. Nosotros tenemos carpetas por cada equipo y se tiene todo documentado y todo es revisado, verificado. Afortunadamente, en nuestras auditorías de COFEPRIS no hemos tenido ninguna problemática que nos haya condicionado alguna observación. Sin embargo, tenemos auditorías de acciones de mejora y, por supuesto, aunque nos hacen observaciones, múltiples observaciones, pues todos son para aplicar las acciones de mejora y tener un servicio mucho más seguro y poderle proporcionar una mayor seguridad tanto al paciente, que es lo más importante, como al médico que está siendo usuario de nuestro servicio. Nuestros insumos es indispensable que sean suficientes, que tengan oportunidad al tenerse, que tengamos un manejo controlado de entradas y salidas con varios inventarios, que se cumplan con estas pautas de inspección que el área química tiene que elaborar y tener estructuradas y disponibles para poder verificar que los equipos y los reactivos e insumos que están ingresando al servicio sea lo que se solicitó y en las condiciones que se solicitó, que se tenga un registro, y obviamente estamos hablando también del cumplimiento y documentación de la evaluación de los proveedores. Estas evaluaciones, cuando son bajas, es indispensable que platiquemos con el proveedor para hacer una acción de mejora en esta respuesta que debemos de obtener de este proveedor. Nuestra quinta estrategia, bueno, pues es una de las indispensables, que es el personal que se requiere con la competencia requerida para el servicio de banco de sangre. El personal de banco de sangre generalmente es multidisciplinario, se encuentra conformado por el personal administrativo, operativos, químicos, biólogos, técnicos, laboratoristas, médicos. Hay bancos de sangre que tienen enfermeras, en nuestro caso no contamos con ellas, porque tenemos personal químico y médico especializado y que tiene la capacidad y la capacitación necesaria para hacer la atención de nuestros donadores y proporcionar orientación en caso necesario, para tener una mayor disponibilidad de los hemocomponentes cuando el médico tiene alguna duda o requiere alguna aclaración, o que se le informe de una compatibilidad. Sin ningún problema se le puede preguntar. En caso de que el personal que en ese momento se encuentre no tenga disponibilidad de esa información o no la conozca, sin ningún problema pide nombre y teléfono de la persona que se está comunicando, y este personal localiza al médico o me localiza y nosotros hacemos la aclaración. Si no tenemos una opción, se le ofrece todas las demás opciones disponibles en el servicio de banco de sangre,
o se cuenta con el apoyo de más de 26 bancos con los cuales tenemos convenio y hacemos intercambios, y estos intercambios nos abre la amplitud de poder ofrecer opciones al paciente y obviamente al médico que está tratando a ese paciente. Es importante también que todo el personal de las áreas de apoyo tenga comunicación fluida con el servicio de banco de sangre, como es nuestras áreas de biomédica, enfermería, farmacia, etcétera. El personal adscrito al servicio de banco de sangre, nosotros generalmente manejamos capacitaciones anuales que comprenden de 60 a 80 horas por año del personal, que tienen las actualizaciones, a lo mejor a veces son repetidas, pero cuando tenemos dudas con respecto a la aplicabilidad del grupo de un punto normativo en particular, incidimos nuevamente en darle esa capacitación para que el personal lo maneje con fluidez, que maneje el sistema de gestión, el servicio y todo el concepto de control de calidad de los analizadores, de los instrumentos, de los hemocomponentes y controles internos y controles externos. La seguridad del paciente es el enfoque más importante que tenemos, porque a eso es el servicio que ofrecemos, está con enfoque al cliente. Tenemos supervisión de los procedimientos, auditorías internas y externas, y tenemos análisis de los productos no conformes. Este análisis de los productos no conformes es importante e indispensable que se hagan las mediciones y que se hagan las acciones correctivas. Estas mediciones también comprenden las no conformidades que tenemos que hacer la acción correctiva. Tenemos evaluaciones del desempeño y esto nos ayuda a hacer la detección de capacitación en el personal, que es una de las estrategias importantes y que hace y que condiciona la funcionalidad y la seguridad en el servicio que se está prestando. La sexta estrategia es sensibilización a la población usuaria. Este es un punto un poco álgido en nuestro país porque tenemos ahora sí que una donación voluntaria de aproximadamente el 7%. Es bastante baja. Sin embargo, cada día se mejora un poco más esta sensibilización a nivel nacional. Es indispensable, a nosotros nos ha funcionado el difundir las guías de uso clínico de la sangre, promover la autotransfusión en sus diversas modalidades. La que más nos funciona es la de depósito previo. Realizar estimaciones en las necesidades de sangre. Esto se hace conjuntamente con el personal de quirófano, con el personal del médico tratante de los padecimientos más frecuentes que requieren sangre. Se tienen que hacer estas estimaciones y estas estimaciones el personal del área de inmunohematología lo tiene que conocer para tener disponibilidad de estas unidades en la oportunidad que el paciente lo requiera. Es importante difundir información relacionada con la donación a todos los usuarios, no solamente a los familiares, sino también a los usuarios, amistades, familiares, y lo más importante, tratar de difundir la donación voluntaria, que es lo que ha funcionado en otros países y podría funcionar en nuestro país. Realizar censo de manera diaria a los familiares de los pacientes, dándole información de la importancia de la recuperación de la sangre mediante la donación. Desafortunadamente todavía no tenemos disponibilidad, que en algún momento a lo mejor sí se tenga, ¿verdad? La disponibilidad de sangre artificial, pero no es el caso y necesitamos contar con donadores para poder tener disponibilidad de los hemocomponentes. Nuestra séptima estrategia, que es una también de las más importantes y de las que más nos auditan cuando tenemos las auditorías de COFEPRIS principalmente, es el control de calidad de cada una de las áreas de banco de sangre. Esto es indispensable, a nosotros nos ha funcionado, el establecer listas de verificación de cada área que conforma el servicio de banco de sangre. Esto condiciona que la lista de verificación la tiene que conocer el personal, tiene que saber lo que tiene que cumplir en cada una de las áreas y conforme va pasando de áreas, tiene que conocer la siguiente lista y eso condiciona que hay un mayor cumplimiento y si no lo hay, tenemos que verificar por qué no hay ese cumplimiento y hacer la acción correctiva que facilite la enseñanza y la capacidad del personal y obviamente desarrolle la destreza de ese personal al establecer cuál es el punto que nos está condicionando el no cumplimiento. Verificación de este cumplimiento en todos los procedimientos, en la fase analítica, preanalítica y posanalítica.
Esto es un punto que a veces perdemos de vista cuando estamos en el banco de sangre, porque la enfocamos más al laboratorio clínico. Sin embargo, cuando lo empezamos a analizar desde el punto preanalítico, analítico y posanalítico, nos damos cuenta que más del 60% de los errores son preanalíticos. Y si corregimos esos errores, tenemos unas mejores condiciones en nuestros hemocomponentes. Así como la revisión de estos resultados. Es importante analizar los resultados, estadificarlos, hacer las acciones de mejora, documentar estos productos no conformes y que todo el personal lo conozca, cuáles son los productos no conformes de cada una de las áreas. Detectar en base a esto las necesidades de capacitación, que puede ser en forma grupal o puede ser en forma individualizada. Hay ocasiones que hemos tenido personal que en particular requiere una recapacitación y bueno, se negocia con el proveedor, con el experto técnico o con el experto químico y nos da la capacitación individualizada hasta que el personal se le facilite va de nuevo a desarrollar la destreza y en base al desarrollo de la destreza vamos a tener una mayor confiabilidad en nuestros hemocomponentes y en todas las acciones que se realizan en el servicio de banco de sangre y en todo el hospital es igual, hay que desarrollar la destreza del personal. Hay que procesar antes de cada corrida el control de calidad interno. Para poder validar estas corridas se tienen que graficar los resultados, se tienen que hacer la aplicación de las leyes de Westgard. Para realizar la acción correctiva inmediata, no un mes después, se tiene que realizar lo más cercano posible para hacer la acción correctiva y obviamente esta corrección tiene que quedar documentada. Tiene que quedar documentada tanto la regla de Westgard que se rompió como la acción que se realizó para poder hacer la acción correctiva y tener una confiabilidad alta en las pruebas que se realizan en el servicio de banco de sangre, que son la prueba de SIDA, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, chagas, brucela. Generalmente es importante el poder demostrar en las auditorías, pero también es importante que cuando un médico nos pregunte alguna duda que tenga, le podamos pasar al área y podamos mostrarle toda la información. Eso da una mayor confiabilidad a nuestro usuario. Y lo más importante también que nos evalúan y que nos auditan es nuestra participación en el control externo de la calidad. No nos dicen que debemos de tener una excelencia analítica. Sin embargo, en nuestro servicio nosotros sí tendremos a tener excelencias analíticas, aunque nuestra participación, como por ejemplo en el área de serología, se tiene del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea y aparte contamos con otros dos controles externos de laboratorios particulares que nos hacen la comparación interlaboratorios y con el mismo equipo que nosotros contamos. Esto nos da una más alta confiabilidad en los resultados que estamos entregando. A veces solo vemos al banco de sangre como proveedor de hemocomponentes y no vemos la parte que conforma todo esto y realmente es sumamente interesante, no porque esté en el área, es sumamente interesante y cuando te empiezas a documentar y se puede aplicar a cualquier servicio clínico toda la información que se maneja en el servicio de banco de sangre. En el caso de nosotros, últimamente hemos tenido revisiones de casos de CONAMED que tienen conclusiones y eso hace que el personal también se sensibilice a que debemos de tener un compromiso y una muy buen desempeño en el servicio que estamos prestando para que este sea confiable, para que nos evite el tener una incompatibilidad. Eso no significa que no puede ocurrir como en cualquier banco. Ahora sí que la tendencia de los servicios de banco de sangre es tener error cero. Sin embargo, es muy difícil de obtener el error cero, pero se puede intentar. Y por eso es que nosotros hemos decidido tener las opciones, cumplir con la normatividad opcional para tener un mejor cumplimiento normativo, para tener una mayor confiabilidad en el servicio que proporcionamos y tengamos más confianza tanto el personal del banco de sangre como el paciente que recibe la unidad, como el médico que está siendo usuario de nuestro servicio, nos da una mayor confiabilidad y una mayor confianza a todos. Si tienen alguna duda, le agradecería me la preguntaran. Traté de ir un poco rápido. Sí, vamos bien en el tiempo. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que les interese
que podamos compartir. Puedo ver. Doctora, mientras que recibimos las preguntas o comentarios de la audiencia, pues muchas gracias. Sí, realmente su presentación fue muy objetiva y atinada. Y sin duda alguna, hoy nos percatamos de la importancia del control y la calidad que requiere el manejo de un banco de sangre. Muchas veces solamente escuchamos cuestiones referentes a la donación o ya cuando tenemos algún padecimiento o algún familiar, pero no tomamos en cuenta todo lo que se requiere para que sea un proceso exitoso. Realmente en sentido estricto, la transfusión es un trasplante Sí. que se realiza para salvaguardar la salud del paciente, restablecer como un sistema terapéutico, pero sin duda alguna que si no se hace bien, pues en lugar de causar algún beneficio, va a causar problemas, no solamente a la salud, sino a las instituciones que manejan estos bancos de sangre. Usted fue muy clara en su presentación al mencionar el trabajo interdisciplinario que se tiene que hacer, el apego a los procesos, protocolos, normatividades y sobre todo la revisión continua a través de las auditorías para verificar que todos sus procesos cumplen con los estándares requeridos. Entonces, pues fue muy valiosa su presentación y si quiere comentar algo más mientras que van llegando las preguntas, con todo gusto, ¿eh? Sí, Tenemos tiempo suficiente. claro, lo dijo usted bien importante, ¿verdad? Generalmente nos acordamos del banco de sangre cuando nos piden los donadores. Y generalmente optamos por pedir la donación familiar. Está comprobada que no es la donación más segura, es muchísimo más sano el que sean las amistades, el que sean los familiares lejanos, los vecinos. Nos cuesta mucho trabajo a veces pedir el apoyo. Sin embargo, hay plataformas por internet que son gratuitas en donde pueden registrar los datos de sus pacientes y solicitar la donación voluntaria. En esas plataformas hay personas que están registradas como donadores voluntarios. Nosotros trabajamos en forma muy estrecha, actualmente no porque tuvimos un cambio de infraestructura, pero en forma muy estrecha con blooders.org, en el cual la realidad funcionaba bastante bien las campañas voluntarias. Sin embargo, tenemos un gran trabajo en nuestro país y yo creo que lo más importante ahorita es la educación hacia el paciente desde que ingresa, requiera sangre o no, que es algo que nos cuesta un poco de trabajo. Generalmente nos dirigimos al paciente que fue transfundido, no al paciente que está ingresando y que puede ser un aporte de donadores sensibilizado, obviamente, hacia el banco de sangre y que nos va a tener una mayor disponibilidad de hemocomponentes para los pacientes que en ese momento se encuentren hospitalizados. De acuerdo, sí. Una pregunta personal, cuando se Sí. presentan reacciones adversas, ¿esas las maneja también como responsable el banco de sangre o es por alguna situación ya Bueno, informable al médico tratante? claro, tenemos el concepto, se maneja el concepto de RAD, reacciones adversas a la donación. Esas son responsabilidad exclusivas del servicio de banco de sangre. Tenemos que manejarlas, controlarlas y generar que el donador ya salga en forma estable. Ese es el compromiso que se tiene con el donador. Tenemos también las RAT, reacciones adversas a la transfusión. Las reacciones adversas a la transfusión es una responsabilidad conjunta con el médico que está detectando la reacción adversa a la transfusión. Es bastante puntual lo que dice la norma con respecto al manejo de las RAT, o sea, de las reacciones adversas a la transfusión, porque nos dice en forma muy puntual que tenemos que detener la transfusión, que tenemos que mandar el remanente al banco de sangre para poder volver a compatibilizar y descartar el que no sea un error humano, que en el 80% de los casos puede ocurrir. Entonces, eso es algo bien importante, realizarle pruebas de rastreo de anticuerpos irregulares, repetir estudios y aparte solicitarle al paciente que presentó la reacción, dependiendo del tipo de reacción, hay una guía establecida ya de qué pruebas se le pueden solicitar a ese paciente y qué medicamentos se le pueden aplicar.
Y por eso es importante que el banco de sangre difunda esa información para que el personal clínico la conozca. Muy bien. Vamos viendo, doctora, por supuesto hay muchos saludos de toda la República Mexicana. Agradecen Gracias. su participación. La saludan de Chiapas, de la Ciudad de México, de Monterrey, de Tijuana, de Sinaloa, de Acapulco, que seguramente está haciendo un poco más calor que en cualquier otra parte, las playas, San José del Cabo, Hasta envidia da, ¿verdad? Tijuana, y pues afortunados los que están ahorita en playa con este calor. Pero bueno, vamos a pasar a una primera pregunta que nos hace Fernando Flores. ¿Cómo seleccionan a los donadores y cómo los clasifican? Bueno, la selección de donadores viene muy específica en la norma. En el punto 6 de la norma nos dice en forma muy puntual desde la edad que comprende el número del grupo de donadores, que es de 18 a 65, que debe pesar más de 50 kilos, que no deben de tener riesgos sexuales, que es a veces un poco difícil de poder controlar esto porque tenemos que confiar en lo que el donador nos está diciendo. Sin embargo, se tiene un último filtro en la donación que se llama talón de autoexclusión, en el cual el donador puede excluirse si está consciente, porque se le pregunta en forma muy puntual si su sangre es segura o no. Si él nos dice que su sangre no es segura, son unidades que aunque se estudian, no se pueden transfundir. Entonces, realmente es toda una información que tiene que tener el médico valorador para poder detectar. Aparte, tenemos que tener también la destreza de saber cuándo el donador no, está mintiendo. Desafortunadamente en nuestro país sigue habiendo muchos donadores que son remunerados, pero que no lo reconocen, que son remunerados, aunque esto es ilegal. Y todo eso es a lo que se enfrenta el médico valorador ante la donación obligatoria y familiar. Por eso es muchísimo mejor fomentar la donación voluntaria. Ok, sí, otra pregunta que nos hacen es si se les paga a los donadores. No negativo, es ilegal. El Es pagarle ilegal. tiene que ser voluntario y lo más importante va de nuevo. Aquí en los países latinos se fomenta a veces la donación familiar porque se sienten presionados a los donadores, pero hay países como Argentina que tiene ya donaciones voluntarias y la verdad es impresionante el programa académico que llevan ellos desde pequeñitos para sensibilizar a sus estudiantes para que fomenten y participen en la donación voluntaria. Muy bien. Otra pregunta, ¿con qué características deben cumplir los donadores? ¿Cuáles son las características básicas que debe cumplir un donador de sangre? Con respecto, primero que nada, el donador se le toma, lo más importante, ayer platicábamos precisamente en el servicio, es la meta 1, que es identificación del donador, porque también nos enfrentamos a que a veces el donador llega con una identificación que no es la suya. Entonces tenemos que empezar, por eso se le toma fotografía al donador. Generalmente en los bancos de sangre se les toma fotografía para integrarla en la historia, se les pide la identificación. Una vez que ya está identificado el donador, se le verifican las venas que estén sean aptas para poder donar, porque el calibre de la aguja para obtener la donación es un poquito más gruesa que la agujita que utilizamos para tomar muestras en forma habitual. Por eso se puncionan ambos brazos. Uno en donde se obtiene la muestra para hacerle una biometría hemática y verificar que cumpla con los parámetros normativos establecidos de hemoglobina y hematocrito, y conteo de leucos, conteo de linfos y el conteo de plaquetas, que son los básicos. Y una vez que se ha cumplido con ese parámetro, se le pasa al área médica. El área médica, el área de enfermería le checa sus signos vitales. También es indispensable que los signos vitales estén dentro de los parámetros establecidos. Una vez que se verifica todos esos datos, se pasa al área médica. El área médica verifica desde sus antecedentes, de dónde ha vivido, si ha consumido medicamentos, drogas, si tiene tatuajes, perforaciones, antecedentes de padecimientos de algún problema cardíaco, algún problema que haya requerido una hospitalización o un tratamiento de más de 30 días y qué tipo de tratamiento y por qué padecimiento lo recibió. Todo eso son datos en todos los bancos de sangre. Se tienen las páginas en donde
donde está la información básica de los requisitos. Anteriormente pensaban que una mujer que estaba menstruando no podía donar. Una mujer que está menstruando puede donar, no puede donar una embarazada. Sí, pero una mujer que está menstruando puede donar. Entonces, son conceptos que van cambiando y que es importante que se difundan para que los donadores o potenciales donadores lo conozcan. Muy bien, en este caso, el cumplimiento obviamente debe ser de cualquier institución, ya sea pública o privada. ¿El Hospital Dalinde tiene algún protocolo adicional para asegurar este proceso de calidad o simplemente se sujeta a los estándares y a las normas y a los ISOs que nos mencionó René? Nos sujetamos a los estándares. Sin embargo, nosotros manejamos una agenda de citas en donde eso nos permite que haya la atención un poco individualizada. Eso no condiciona que hay ocasiones en que tenemos muchos donadores y la agenda está llena y no todos los donadores somos puntuales, ¿verdad? Vemos personas que somos un poco impuntuales y entonces eso nos va condicionando a veces un poco de conflicto, pero a todos se les atiende. El protocolo al que nos apegamos básicamente es a la norma 253, sin embargo, también tenemos el enfoque a la atención del cliente de ISO y el cumplimiento métrico, y todo ese cumplimiento métrico es en base a los estudios de laboratorio y que se le entregan y se le pueden entregar al donador y que se le explican en caso de un rechazo, se le entrega su resultado y se le explica por qué no está siendo apto. Obviamente esta información es confidencial, solamente se le da exclusivamente al donador involucrado. De acuerdo. Pasamos a comentarios de Gina Luce. Felicidades, doctora, de parte de Gina Luce Gutiérrez, desde el sur Gracias. de la Ciudad de México. Lo mismo la doctora María de Lourdes. Felicidades a la doctora por actualizarnos en estas temáticas. Déjame seguir adelante. Felicidades nuevamente de parte de Héctor, siempre tan profesional como siempre. Muchas gracias, excelente ponencia, gracias, nos dice Guadalupe Flores. Les saludan desde Campeche el doctor Ulloa y la felicita por la presentación. Néstor de la Rosa Romero nos dice, ¿qué hace usted si identifica que su predonador es remunerado? Eh, eh, Eso es un verdadero conflicto. Si detectamos que realmente es un donador remunerado, pues lo conveniente es rechazarlo. No puedo tener la seguridad de que le están pagando, ¿verdad? Y luego me aplican la Comisión de Derechos Humanos, ¿verdad? Pero hay que buscar otra causal que nos condicione si lo estamos dudando. Pero si no se puede demostrar y se le incide en el donador y se le pregunta repetidamente si está siendo remunerado y repetidamente te dice no y cumple con los parámetros de donación, pues se le pasa a donar porque no tenemos la seguridad y la certeza de que es remunerado. No sabemos si le pagaron o no. Ese es un riesgo que se corre aquí en México y en nuestros países coledaños, ¿verdad? No en Estados Unidos. En Estados Unidos definitivamente le pagan para que donen a los mexicanos en la frontera, para que donen plasma. Y eso también es ilegal. Muy bien. Néstor de la Rosa Romero, sabiendo que esto resta seguridad a los hemocomponentes que se van a obtener, pero no entiendo bien el comentario que nos quiere hacer. A ver si el doctor Néstor nos vuelve Pues a configurar su comentario o pregunta sobre la seguridad de los hemocomponentes. ¿O usted eh, algo que quiera decir? Bueno, quiero pensar que se refiere a que si estoy pensando que es un donador remunerado, pues eso me va a afectar en la seguridad de los hemocomponentes. Sí, por supuesto. También uno, al estar observando como médico valorador, si el donador de plano sí te está mintiendo y lo pasaste a donar, a veces es mejor dar de baja la unidad y registrar el producto no conforme por un probable riesgo. Hay ocasiones en que un familiar regresa y te informa, el donador mintió. Y también es importante tomar en cuenta y es mejor esas unidades darlas de baja a transfundirlas y transfundir un riesgo. Muy bien, doctora. Rosa Andrea Molina, excelente ponencia. Ajax Mora nos dice, ¿qué comorbilidades no pueden donar? Bueno, cuando hablamos de pacientes que han tenido, por ejemplo, hepatitis y siguen teniendo riesgo, pues no pueden donar, ¿verdad? Si tenemos un paciente que tiene una cirrosis, pues no puede donar. Un paciente con un lupus eritematoso no puede donar.
viene muy específico en la norma cuáles son los puntos que debemos de cumplir y a veces es importante imprimirlo y al mismo tiempo informarle al donador el motivo por el cual no puede donar. Un hipertenso y un diabético que anteriormente no donaban pueden donar perfectamente si está estable y si está controlado pueden donar sin ningún problema. Pero hay otras comorbilidades que definitivamente nos impiden el que done. Ok. Eliseo Moreno dice si existen estrategias para la capacitación de donantes altruistas. Aquí en México hay algunas agrupaciones que sí tienen esa capacitación. Generalmente hay bancos que también dan capacitación, pero algo estructurado a nivel nacional, que se tenga un programa nacional de capacitación hacia nuestro usuario adolescente, hacia nuestro, bueno, que en algún momento va a ser un adulto, ¿verdad? Hacia nuestro usuario infante, no lo hay establecido a menos que la escuela esté interesada en participar y hay un banco que le proporciona la información. En esos casos sí puede funcionar. Ok. María Eugenia Maximiliano, cuando se va a transfundir a un paciente se solicita el paquete al laboratorio y dan la indicación de no transfundir, pero ya salió el paquete del laboratorio. ¿Qué se hace? Se tiene que establecer en el banco de sangre un procedimiento en el cual tiene que estar por escrito, como todos los procedimientos, ¿verdad? Y el personal lo tiene que conocer y tienes 30 minutos para regresarlo, para mantener la unidad atemperada a una temperatura que oscila de 2 a 6 grados. Entonces, para que ese hemocomponente se mantenga confiable, es necesario regresarlo antes de los 30 minutos y lo más conveniente es mantenerlo en la nevera de transporte para mantener esa temperatura y se puede recepcionar. Pero si excede, en nuestro caso, nosotros lo tenemos estipulado 30 minutos, porque 30 minutos nos ha demostrado al medir la temperatura, que es conforme va subiendo la temperatura del componente, y eso nos condiciona que hay una hemólisis. Entonces, eso ya no nos hace un paquete muy confiable, motivo por el cual después de exceder los 30 minutos se tiene que dar de baja. De acuerdo. Cecilia Barrera Castillo, la felicita, excelente presentación. Juan Gracias. Carlos Martínez, ¿por qué restringen que militares, policías sean donadores? No se restringe, se acepta, incluso el personal del sector salud se puede aceptar siempre y cuando conozcamos el riesgo, dependiendo del tipo de servicio que proporciona en el hospital. No se restringe, se acepta. La restricción existe si hay un riesgo individualizado del donador. Si, por ejemplo, ha tenido un riesgo de alguna agresión, que ha sido lastimado, puncionado, asaltado, eso es una restricción, por supuesto. Si ha tenido riesgo sexual, pues es una restricción. Pero no es que se restrinja en particular por una profesión en X. Muy bien. Héctor Armando Martínez Rodríguez, ¿qué tan importante es la comunicación con los anestesiólogos en el manejo de sangre? Pues es muy importante y Héctor es anestesiólogo, es una persona que conozco y realmente siempre hemos trabajado bien y cuando él tiene alguna urgencia, sabe que puede acudir al banco y en la medida de lo posible y que si tenemos disponible lo que nos está solicitando, con muchísimo gusto le proporciona en bienestar del paciente. De acuerdo. Fernando Flores la felicita nuevamente y agradece la respuesta a sus preguntas. Ajax Mora, gran especialista. Doctora Mariana, un fuerte abrazo. Fernando Flores, ¿hasta qué edad puede ser un donador? 65 años. 65 En años. nuestro país, en nuestro país. Es 65 años. Pero, doctora, hay otra pregunta. ¿Por qué no se ha actualizado la norma de 2012? Pues mire, fue todo un show actualizarla en el 2012, porque ya estaba más viejita, pero era una norma muy puntual y sin embargo costaba mucho trabajo aplicar en los bancos. La norma del 2012 aún desafortunadamente hay servicios que pues su cumplimiento es oscilatorio y
cuando nos verifican, pues sentimos una enorme presión por COFEPRIS porque no cumplimos con algunos puntos que son súper básicos. Entonces, la actualización de la norma sería muy bueno. Sé que hay un grupo que está haciendo la revisión de esa actualización. Yo supongo que se da en 1, 2 o 3 años. Sin embargo, yo creo más importante que cumplamos ahorita con la del 2012 para que nos sea mucho más fácil cumplir con la actualización. De acuerdo. María Jardón, muy buena ponencia. Catalina Gómez, felicidades por la ponencia. María Eugenia Maximiliano, el plasma fresco, ¿cómo se debe descongelar? ¿Puede ser en microondas? Negativo, negativo. Hay descongeladores que son de aire, hay otras opciones que utilizan en ocasiones. Lo mejor es dejarlo a temperatura ambiente y solicitarlo unos 20-25 minutos antes de que lo vayan a utilizar. Cuando el plasma ya está como frappé, como hielito frappé, ese es un plasma que ya se puede entregar al área hospitalaria y en lo que colocan la transfusión, la aplican, ya se terminó de descongelar este plasma, pero de ninguna manera no es opción ni meter los plasmas ni meter los concentrados a microondas, a menos que sean específicos para descongelar plasma y generalmente no son de microondas. Ok. Doctora, otra pregunta. ¿Existen normatividades o protocolos diferenciados cuando se hacen transfusiones a menores de edad? Sí, por supuesto. Es en base al volumen, se tiene que verificar. De hecho, incluso tenemos la disponibilidad de bolsas un poco más pequeñas para que no haya tanto desperdicio. Sobre todo, si a un paciente pediátrico le vas a programado el médico tratante que le va a poner 1 o 2 o 3 unidades de una misma unidad, de una misma bolsita de concentrado eritrocitario, podemos obtener los 3 concentrados disponibles y exponemos al pacientito a un solo donador en lugar de exponerlo a 3 donadores diferentes. Ok. Fernando Flores nuevamente nos pregunta, ¿el donador debe llenar consentimiento informado? Sí, por supuesto. Y también aviso de privacidad. Muy bien. María Eugenia Maximiliano, muchas gracias y felicidades. Muy buena presentación. Pues hasta el Gracias. momento estas son nuestros comentarios y preguntas que nos hizo favor de hacernos llegar la audiencia. Yo le quiero dar nuevamente las gracias, doctora Mariana, por su participación, por este compartir parte de su proceso, su quehacer cotidiano. Sabemos que cuenta con un muy buen equipo de trabajo por todo lo que nos enunció, que está al pendiente de la capacitación de su personal, de dar cumplimiento a las normas y sobre todo que vela por la seguridad de todos los pacientes y usuarios de este servicio en su hospital de Alinde, para lo cual, bueno, la felicitamos. Yo Muchas quisiera gracias. que concluyera su presentación dándonos un mensaje final o conclusión a todos los que la estuvimos escuchando. Pues mire, el mejor mensaje que les puedo dar es que tenemos que velar por la seguridad del paciente. El velar por la seguridad del paciente comprende muchos conceptos, no solamente la transfusión, sino también es importante que en todos los hospitales se manejen bien y se conozcan y se difundan y lo más importante, se apliquen los conceptos de hemovigilancia, de farmacovigilancia y de tecnovigilancia. Y en la medida de ese cumplimiento vamos a asegurar que el servicio que estamos proporcionando es efectivo y confiable para nuestros pacientes. Bueno, ¿algo más, doctora, que quiera agregar antes de dar por No, terminada su participación? pues muchas gracias por haberse interesado en el tema, que a veces es un poco álgido, ¿verdad? Bueno, pues agradecemos mucho porque sí, esta temática referente a las cuestiones sanguíneas no siempre las presentamos, pero hoy creo que nos ha dado un panorama más amplio de lo que hace el servicio de un banco sanguíneo y sobre todo pues nos compromete a, como usuarios de los servicios médicos, a hacer una campaña pro donación, porque nunca sabemos cuándo lo vamos a utilizar y sabemos que es un recurso indispensable para salvaguardar la vida y restituir la salud de las personas. Claro, es importante que se organicen campañas de donación voluntaria. Hay beneficios al donar. Saben cómo están de salud,
se les realizan estudios que se le pueden entregar los resultados, si están interesados, ¿verdad? Porque hay donadores que no están interesados y sí es muy importante porque mantenemos el abasto de la disponibilidad de los hemocomponentes en el banco de sangre. Doctora, nuevamente muy agradecidos y sobre todo por compartirnos su tiempo, que sabemos que siempre está muy ocupada. Y como usted, todas las personas que nos hacen favor de participar en Teoría del Caso y Masterclass, que lo hacen de una manera altruista con el único fin de poner un poco más de conocimiento y atención a los procesos que hoy en día los profesionales de la salud en un proceso de aprendizaje continuo nos hacen favor de ustedes de compartir. Muchas gracias nuevamente, buenas noches. Y agradecemos Gracias. a toda la audiencia que nos escuchó el día de hoy, miércoles 20, con este interesante tema. Les recordamos que la plática, tanto la doctora Mariana como todos los asistentes, si la quieren compartir, en un par de horas más la encuentran en nuestro canal de YouTube. Tiene que teclear Medical Legal Center en YouTube y encontrará esta plática para que la comparta o la vuelva a revivir. Asimismo, los esperamos el próximo lunes en un programa más de Teoría del Caso. Y a las personas que quieran, nos preguntaron también constancia de participación en esta ponencia, por favor, manden su petición al correo atención sin acento, atención.mlc@gmail.com. Solicítenos su constancia y con mucho gusto se las haremos llegar a 24 horas una vez solicitado. Asimismo, hacerles saber que los esperamos también en nuestros programas de La Voz del Residente, de lunes a viernes, como lo dije al principio. Y si quieren esta plática o alguna más, con todo gusto la compartimos. También pedirla al correo atención.mlc@gmail.com. Pues muy agradecidos de parte de Medical Legal Center, de parte de Liceo Abraham Dávila, de la doctora Mariana. Buenas noches a todos, descansen, nos vemos el próximo miércoles. Saludos a todos, gracias por su atención.